Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es el 30 de mayo de 2024 y está con nosotros Michael Stott, quien es el editor para América Latina del Financial Times y quien es un gran conocedor de América Latina que ha vivido en Colombia, como nos va a contar, conoce a muchas personas en este país y nos va a hablar haciendo la salvedad que lo hará a título personal y para nada representa los puntos de vista del Financial Times. Michael, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer, un privilegio tenerte aquí y adelante. Mil gracias, Armando, por la introducción y es una honra para mí estar aquí entre amigos y nuevos conocidos de Colombia, un país con el cual tengo una relación muy especial. Fue donde comencé mi relación con América Latina en los años 80 como estudiante, cuando vine a la Universidad Surcolombiana de Neiva a enseñar inglés durante un año en un intercambio. Y eso fue el comienzo de una larga relación. Estuve casado muchos años con una colombiana. Mis hijos son mitad colombianos. Uno de ellos vive en Bogotá. Entonces es un país para mí siempre muy especial. Pero estuve en América Latina viviendo como corresponsal los años 90. Primero Brasil, luego Colombia y después México. Y luego volví al Reino Unido, hice cargos preocupándome de Europa, Medio Oriente, luego fue a Rusia, estuve en Rusia 4 años, y luego fue al Financial Times, donde me encargaron de Gran Bretaña, luego de Japón y la relación con Nikkei, nuestros dueños, y hace 5 años volví a cubrir América Latina. Entonces di un poco la vuelta al mundo entre mi primer turno de América Latina y el segundo, lo cual me da un poco de contexto, digamos, geopolítico y global para poder comparar, evaluar la región, ver qué ha pasado desde los 90, que cambió para bien y para mal. Y una de las reflexiones ahí importantes es que no hay destino predeterminado, ¿no? Creo que pocos hubieran predecido a finales de los 90 que Colombia sería toda una historia de éxito en el siglo XXI, en las primeras décadas, y que Venezuela terminaría en la tragedia en que se encuentra hoy, ¿no? O sea, eran dos sorpresas muy grandes, uno para bien y uno para mal. Pero creo que es una lección importante en el sentido de que no hay destino predeterminado y la calidad de gobierno es absolutamente clave. Voy a hablarles un poco de las oportunidades, como está intitulada la charla. Estoy firmemente convencido que América Latina se encuentra en este momento ante sus mejores oportunidades, al menos por una generación, sino en nuestras vidas, y voy a explicarles por qué. Um, Creo que la gran pregunta del momento es qué bien o qué tan bien o hasta cuánto América Latina puede aprovechar esas oportunidades. Y ahí hay que evaluar un poco qué hace falta, ¿no? Y cómo van los países. Y podemos concluir con unas reflexiones sobre los principales países y luego, bueno, en sus preguntas me van a indicar áreas de interés y comentarios bueno, estoy animado con la idea de escucharles a ustedes también, que son los grandes expertos sobre Colombia, y comparar notas un poco. Eh, Creo que algo que no cambió en los 40 años que estoy mirando América Latina es que sigue siendo una región profundamente enamorada de Europa, ¿no? Con Europa, lo cual me sorprende un poco como europeo, porque somos una región realmente en un declive acelerado, pronunciado, permanente, estructural y cada vez peor, francamente. Lo digo con tristeza como europeo, pero soy mucho más optimista acerca del futuro de América Latina en las próximas décadas de que soy acerca del futuro de Europa. Y prueba de eso es que envié a mis hijos fuera a buscar sus vidas, a hacer sus carreras fuera de Europa. Y fuera de mi hijo colombiano, tengo un hijo que está en Dubái y otro que está en Singapur. Solo uno de mis cuatro quedó en Londres. Y eso creo que es una buena decisión. Podemos entrar en los detalles de por qué más adelante si quieren. Pero veniendo ya a las oportunidades que tiene América Latina, tiene muchas de las cosas que el mundo más necesita en este momento. Estos son minerales críticos para la transición energética y para darles nombres, básicamente estamos hablando de litio y cobre. Um, Algunas de las mejores ubicaciones del planeta para generar energía renovable y también es un gran exportador de alimentos
sobre todo de granos y frutas, algo que creo que va a ser cada vez más importante en un mundo donde el cambio climático está complicando la agricultura y creando escaseces de comida. También hay que recordar que América Latina tiene un amplio suministro y amplias reservas de combustibles fósiles, lo cual también importa, porque creo que hasta los más ecologistas reconocen que vamos a necesitar combustibles fósiles al menos por 2, 3, 4 décadas más. Entonces, tener reservas grandes de combustibles fósiles es una ventaja. Pero hay otras ventajas que tiene la región en este momento. Es una región que no tiene conflictos entre estados en este momento. Y esto es algo que vale cada vez más. Miremos Medio Oriente, miremos África, miremos Asia, miremos Europa. O sea, Europa está en guerra, es una guerra cruenta en este momento, una guerra que se está agraviando cada vez más. Y a mí me preocupa tremendamente esa guerra, porque creo que el riesgo de que eso se vuelve cada vez más grave, que se va escalando cada vez más, es un riesgo mayor. Si uno está viendo la evolución del conflicto, está involucrando cada vez más al occidente en una guerra contra Rusia, lo cual es peligrosísimo. Entonces, América Latina, región de paz, es importante. También es una región muy democrática. Es otra ventaja que nadie habla. Hablamos constantemente de las amenazas a la democracia en América Latina. Sigue siendo la región emergente del mundo más democrático de lejos. África ha sufrido 10 golpes en los últimos años. América Latina ni uno. Entonces, la resiliencia democrática para mí es la historia de América Latina. Y sigue siendo una región que se preocupa por el medio ambiente y los derechos humanos y laborales en una época en la cual, al menos en Estados Unidos o Europa, estas cosas importan cada vez más. Y ha tenido éxitos en el sector tech, éxitos en competitividad en algunas áreas de outsourcing, y tiene un enorme soft power, ¿no? Un enorme poder ahí cultural, que creo que también se subvalora mucho, quizás porque es difícil monetizarlo, pero es una región que ha exportado su comida, su música, sus películas, sus libros, su cultura al mundo entero. O sea, donde vaya uno en el mundo encuentra música latina, comida latina, películas latinas. Y es una región que la gente quiere visitar como turistas y en muchos casos también quiere vivir. Y eso no se puede decir de muchas regiones del Medio Oriente, de Asia, ¿no? O sea, ¿quién quisiera vivir en China? ¿Quién quisiera vivir en Arabia Saudita? Esto creo que también es una ventaja no muy discutida, pero importante. El famoso nearshoring, para mí, lamentablemente, es más lo que se habla, lo que se hace en esa área. Creo que se ha hablado muchísimo, se ha exagerado muchísimo, porque la dura realidad es que Estados Unidos hoy día es un país que ha entrado en una fase de proteccionismo cada vez más fuerte, lo cual complica muchísimo el nearshoring para todos menos México. Y quizás Centroamérica y República Dominicana por los acuerdos que tienen, pero es muy difícil competir en ese mercado. Y el IRA, el famoso IRA, es un acto básicamente proteccionista que favorece enormemente las industrias renovables en Estados Unidos con subvenciones enormes, pero no ofrece muchas ventajas para América Latina. Entonces, el nearshoring es un poco más complicado. Y de último, la otra ventaja que tiene América Latina es estar no muy alineado en una época de competencia geopolítica aguda. Entonces, América Latina, si juega bien ese papel, puede negociar y puede beneficiarse de acuerdos con China, con Europa, con Estados Unidos, con Rusia, con los países del Golfo Árabe. Eso es otra ventaja muy grande. Puede aprovechar las ventajas de negociar con todos, recibir inversiones de todos, ser amigos de todos y enemigo de ninguno. Eso es algo que ha sabido aprovechar muy bien otras partes del mundo en el pasado y creo que eso es algo importante para América Latina. Entonces, por eso un poco mi optimismo, por todas esas ventajas que son realmente grandes y importantes en un momento que la región los necesite. Lo único ahí, y hay siempre un pero, es que muchos de estos son oportunidades donde hay competencia, ¿no? Entonces, minerales críticos se pueden también conseguir en África, por ejemplo, o en Australia. Los lugares de energía renovable existen también en África, está
bastante privilegiado para energía solar, Australia también. Hay otros lugares, exportaciones de comida también, hay muchos otros países que exportan comida. Entonces ahí hay que ver, y en el nearshoring aún más, o sea, si uno está reflexionando cómo puede mover la producción de China, pues los lugares más obvios para mover la producción, sobre todo de electrónicos, son Vietnam, Malasia, Singapur, Tailandia, no es América Latina. Entonces, hay competencia, ¿no? En todas esas áreas, o sea, las oportunidades son innegables, pero también es innegable que hay competencia. Entonces hay que poder competir en esos mercados. Y me preocupa a veces que algunos hablan de las oportunidades como si fueran frutos que se van a caer de un árbol por sí solos, sin ayuda, sin necesidad de buenas políticas públicas, y eso creo que no es el caso. Um, Hay también retos, por supuesto. No quisiera pintar un cuadro demasiado rosado. Eh, Creo que hay cuatro retos básicos para la región, um, dos de los cuales son ya retos compartidos en el mundo. El primero, el bajo crecimiento, ¿no? Que tanto hablamos en América Latina, que es un problema muy discutido, que lleva muchísimos años. Um, es ya un problema compartido, o sea, ya las previsiones económicas en el mundo entero demuestran que todo el mundo ya está creciendo cada vez más lentamente. Quizás con excepción de unos pocos. India, Estados Unidos siguen siendo más dinámicos, pero el resto del mundo está creciendo cada vez más lentamente. No es para minimizar el problema de América Latina, pero digo, ya es un problema común. Um, los remedios son muy conocidos, remedios estructurales, mejorar la educación, la infraestructura, la competitividad. En otras palabras, buen gobierno, buenas políticas públicas no ideológicas. Algo que le cuesta a la región, lamentablemente. Y es impresionante para mí como observador externo cuánto acuerdo hay sobre las buenas políticas públicas que necesita América Latina. Basta con ver las investigaciones que hacen organizaciones respetadas, tipo BID, Banco Mundial, muchos de los think tanks. Hay un gran acuerdo, o sea, uno lee las conclusiones, casi siempre son las mismas, pero por una u otra razón difícilmente haya soluciones por parte de los gobiernos. Siempre hay como otras prioridades. Y ahí venimos al segundo problema, que es el populismo y la polarización, que también impide buenas políticas públicas, pero es un problema compartido, es un problema mundial ya, en mi opinión, firmemente relacionado, estrechamente relacionado con el crecimiento de las redes sociales. En Inglaterra vivimos en carne propia el populismo en forma de Boris Johnson y con una consecuencia sumamente grave, que fue el Brexit, que fue el daño más grande hecho a nuestro país en mi vida, un daño irreversible y permanente, resultado claro del populismo desbordado de un líder que fue totalmente irresponsable. Entonces es un problema mundial, no es un problema de América Latina, es un problema debido a las redes sociales y a mi opinión, hasta que no se controle mejor, no se regule mejor las redes sociales, va a seguir siendo un problema cada vez más grande y lleva a una polarización que es muy poco saludable para la democracia y muy perjudicial para el desarrollo y la implementación de buenas políticas públicas. Entonces, es un problema para América Latina, sobre todo en un momento en que necesita esas mejoras en infraestructuras, servicios públicos, que son esenciales para poder competir y aprovechar esas oportunidades que vimos. Um, Nada más un dato, cuando entrevisté a Javier Milei en Buenos Aires este año, me comentó que pasa 3 horas diarias en las redes sociales. El presidente de la República, 3 horas diarias, todos los días. Entonces, imagínense, o sea, el tiempo perdido para gobernar el país explica mucho. Y fuera de eso, otra hora con sus perros. Entonces, le queda ya la tercera parte del día, ya se le fue antes de iniciar a gobernar. Pero bien, para esos populistas, su manejo de redes es la clave de su éxito político. Hay varios casos, Bukele, Bolsonaro, el mismo Milei. Es evidente que sin las redes sociales jamás hubieran llegado al poder. Entonces, para ellos sigue siendo algo sumamente importante, pero
es también a la vez algo que hace muy difícil elegir a un tecnócrata, ¿no? Los líderes, los buenos presidentes tecnócratas que hemos conocido en el pasado, uno se pregunta si hoy día todavía podrían ganar una elección en una época dominada por las redes sociales, donde hacer un video de TikTok que llama la atención en 30 segundos es mucho más importante que convencer en un debate o en una entrevista con un medio serio. Entonces, es lamentable eso y lleva a eventos que son cada vez menos racionales. Y ahí yo señalaría como ejemplo lo que sucedió en Panamá el año pasado con la mina de cobre, ¿no? De Cobre Panamá, que producía el 5% del PIB panameño y el 75% de las exportaciones panameñas, y fue cancelada después de una campaña para mí totalmente irracional, llevado por activistas y por gente que quería señalar sus virtudes, pero que no conocían en absoluto esa mina, que se encuentra en una zona muy remota, muy lejos de comunidades y de zonas pobladas, que comenzó operaciones ya hace varios años, que deforestó aproximadamente 4 o 5 mil hectáreas únicamente, pero que ya ha sido cerrado por esa campaña en redes sociales que asustó al gobierno a tal punto que nadie, ni siquiera la Corte Suprema panameña, quiso defender ese proyecto y explicar a los panameños por qué valía la pena mantenerlo. Y nada más basta decir que en Panamá se han deforestado 740.000 hectáreas con ganadería y no hay un solo activista que ha hecho campaña en contra de eso en redes sociales. Pero esa mina que deforestó 4.000 hectáreas fue la cosa peor que le había pasado al país, según esos activistas. Entonces, por eso hablo de la irracionalidad, ¿no? De las redes sociales y las complicaciones que eso conlleva para buenas políticas públicas. Um, los otros dos retos para la región, para mí, que sí son más propios, uno es el del crimen organizado, que creo que es sumamente grave, está ya comenzando a ser hablado y discutido más a nivel regional, pero no lo suficiente, en mi opinión. Creo que el fenómeno nos estamos dando cuenta ya es que ha habido un cambio estructural muy importante en el crimen organizado durante la última década y pasó de ser digamos, grupos de carteles de narcotraficantes activos en algunos países productores y comerciadores de narcóticos, pasó a ser ya un fenómeno regional presente en prácticamente todos los países de la región y que se diversificó en sus negocios ya mucho más allá de las drogas. Ya entró la extorsión, entró el secuestro, entró al tráfico de personas, al tráfico de migrantes. En Panamá, ustedes quizás habrán visto, uno de los ministros señaló este año que estima que el negocio de traficar migrantes vale 840 millones de dólares al año, solamente en Panamá. O sea, son cifras ya muy grandes de dinero que se está moviendo ese tráfico de migrantes. No es un flujo espontáneo de gente, es un negocio que se promueve en las redes sociales con propagandas que tiene vendedores que venden paquetes a los migrantes que les promete llevar hasta la frontera con Estados Unidos. Es todo un negocio ilícito donde están metidos los del crimen organizado. Entonces, ese es un fenómeno muy grave y requiere colaboración regional, lo cual en este momento es un fenómeno muy difícil de lograr, porque tenemos una región que está cada vez más en pelea entre países, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de presidentes, ya que ha descendido a un nivel de insultos personales, de estupideces, francamente, no hay otra palabra, de infantiles, de insultos tontos. Realmente algo lamentable que dificulta muchísimo la colaboración entre países en un momento en el cual se necesita más que nunca. Pues nada más tomar el ejemplo de Ecuador, ¿no? Y lo que sucedió ahí, la pelea personal entre los dos presidentes, que deterioró hasta tal punto que ya el presidente Noboa muy, en un momento de mucho calor, envió ya a la fuerza a sus policías a violar la inmunidad diplomática mexicana en Quito, a sacar
prófugo, su ex vicepresidente, a la fuerza y violó toda la Convención de Viena, lo cual era gravísimo porque torpedeó toda la colaboración posible en el tema de narcóticos entre México y Ecuador, en un momento en el cual los carteles mexicanos son los más responsables para toda la violencia que está azotando Ecuador. Pero ya colaboración entre México y Ecuador es impensable después de lo que pasó. Y todo eso comenzó con una serie de insultos en redes sociales. O sea, lo que quiero decir con esto es que esos insultos tontos en redes no se pueden ignorar como una estupidez infantil. Tienen consecuencias a veces muy graves en el mundo real y llevan ya a disputas entre estados que ya se vuelven muy difíciles de solucionar. Entonces, es algo grave. Bueno, ese es el tema, un poco el tema de crimen organizado. Y lo último, pues la corrupción, no porque es nuevo, sino porque los avances que hubo en la lucha contra la corrupción en los últimos años ya están en reversa, francamente, en franca reversa. Es triste decirlo, pero en Brasil se ve claramente cómo está siendo desmantelado todos los casos judiciales que resultaron de la investigación del Lava Jato, y casos insólitos, o sea, casos de personas de empresarios, uno de Odebrecht, hace poco, Marcelo Odebrecht, quien había confesado un montón de delitos como parte de un negocio, de un acuerdo, perdón, con los fiscales, y se le cancelaron todos los casos, incluyendo los que había confesado. O sea, es algo absolutamente absurdo, pero ya con el fin, obviamente, de enterrar por completo la investigación, algo que conviene evidentemente a muchos en el Brasil. Bueno, es un ejemplo nada más. Pero creo que es lamentable. Bueno, vemos en el Perú casos persistentes de corrupción, en Guatemala, como sacaron a la Comisión de Naciones Unidas del país, los escándalos de financiamiento de campañas en Colombia. Ha habido, bueno, un montón de casos, pero lo problemático es que la lucha contra la corrupción, que parecía estar más fortaleciéndose en los últimos años, ya está en reversa nuevamente, lo cual creo que es grave. Y de último, para concluir, después de hablar de los retos y de las oportunidades, pues algo sobre cómo los países les está yendo en aprovechar esos retos, antes de pasar a sus preguntas. Y diría ahí que hay algo curioso, que es que algunos de los países que mejor están aprovechando sus ventajas competitivas y sus oportunidades en este momento son los países más chicos de la región, los países más pequeños. Y el ejemplo para mí estrella es República Dominicana, un país que poco se comenta, rara vez se menciona como ejemplo, pero me llamó la atención cuando estuve ahí en marzo para las reuniones anuales del BID y conversé con el presidente Abinader acerca de la situación de su país, porque había notado que es el país que más creció de la región en los últimos 25 años, más que cualquier otro, en un periodo de 25 años, que es, digamos, la prueba más severa. República Dominicana ha crecido extremadamente bien, pero además con un gran consenso político. Um, y el presidente Abinader me lo explicó así, me dijo, mire, no es complicado, es bastante sencillo. Por un lado, queremos ser receptivo y amigable a las inversiones y crear un buen clima de inversión y de negocios, pero por otro lado, no descuidamos la área social, la educación, la infraestructura, el gasto social y somos muy conscientes de la necesidad de equilibrar las dos cosas. Y somos moderados en eso. Entonces, como bien él dice, no es ninguna magia, ¿no? No es ninguna cosa difícil de hacer, pero lamentablemente por esa polarización y esa ideologización de la política que hemos visto tanto en la región, les está costando a los países más grandes de la región desarrollar buenos consensos acerca de políticas sensatas y moderadas de largo plazo para poder atender esas necesidades y equilibrar las necesidades del negocio y la inversión con la población por otro lado. Y diría en ese sentido, bueno, que Brasil le está yendo razonablemente bien. Creo que Brasil no es ningún desastre, no va a tener ningún problema grande. Y Brasil tiene una enorme ventaja, que es la ventaja del petróleo. Y Brasil
quiere vender en este momento una imagen de que es una potencia verde y puede serlo, pero Brasil también es una potencia petrolera. Esa es la parte que enfatiza menos el gobierno, pero su plan hasta el año 2030 es llegar a ser el cuarto o quinto productor de petróleo en el mundo. O sea, después de Estados Unidos, Canadá, Arabia Saudita y Rusia, vendría Brasil. O sea, realmente una producción petrolera enorme, más de 3 millones de barriles diarios, si los planes se cumplen. Entonces, con esa riqueza petrolera, pues difícilmente le puede ir mal a Brasil, ¿no? Y bueno, hay un montón de otras cosas, obviamente, pero creo que el petróleo es una ventaja brasileña poco comentada, pero muy importante. Y bueno, las políticas brasileñas, hubo reformas importantes económicas bajo Bolsonaro, que pocos quieren reconocer, pero que eran importantes y están dando frutos bajo Lula. Y hay reformas también bajo Lula, como el de los impuestos, hace poco, que ayudan la competitividad del Brasil. Entonces, soy moderadamente optimista acerca de Brasil. Lamentablemente no puedo decir lo mismo en el caso mexicano. Estuve en México hace poco para las elecciones, em, o sea, antes de las elecciones, pero reportando, y creo que se está subestimando el riesgo en México. Para mí, Claudia Sheinbaum, la candidata, la ganadora más probable de las elecciones del domingo, no es un tecnócrata científica versión moderada, más moderna de López Obrador. Para mí es otra cosa. Claudia es un personaje, y hablé con ella, un personaje muy ideológico que viene de la izquierda dura, radical, y una persona poco dispuesta a aceptar acuerdos y compromisos con sus enemigos políticos. Y creo que va a llevar a México a un camino de mayor intolerancia y mayor ideología en su gobierno. Y creo que afuera, los observadores externos de México están subestimando un poco los riesgos y están interpretando mal lo que es Claudia Sheinbaum. Y recuerdo que pasó un poco lo mismo con López Obrador. Si ustedes estuvieron observando la elección mexicana de 2018, también hubo muchos que dijeron que López Obrador iba a ser muy moderado, que no había nada que temer, que fue un alcalde que se mostró muy moderado, que iba a ser igual como presidente, que la mitad de las cosas que decía que iba a hacer no iba a hacer. No era cierto. O sea, López Obrador se volvió más radical de lo esperado cuando ya ejercía el poder y se fue radicalizando aún más durante su sexenio. Scheinbaum creo que de entrada ya va a comenzar más radical. Y algo compartiré con ustedes que en uno de los mítines políticos de Scheinbaum, donde estuve presente en Coyoacán, donde ella creció, uno de los altos oficiales de Morena, del partido, dijo, ahí con Scheinbaum sentado al lado, nosotros queremos mantener a Morena en el poder por décadas. Y todos aplaudieron. Y luego dijo, y jamás queremos que la oposición vuelva al poder, jamás. Y todos aplaudiendo otra vez. Y eso en un país como México, con la tradición que tiene de un solo partido que gobernó durante 71 años, pues a mí me parece peligrosísimo. Y creo que eso es también un riesgo subestimado en México. Y de último, porque creo que ya pasó la media hora, concluiría con una palabra sobre Argentina, porque estuve en Argentina varias veces en los últimos meses, y creo que Argentina es un caso complicado porque, por un lado, es innegable que la sociedad hay un deseo compartido muy grande entre los argentinos por cambio profundo, que incluye a algunos sectores de la izquierda, del peronismo. Hay un reconocimiento que el modelo fracasó completamente y que se necesitan reformas profundas. Esa es la parte positiva. Y también en el lado positivo es un país con riquezas inmensas, con mucho capital en el exterior que podrá volver. Entonces, con un gobierno medianamente bueno y unas reformas medianamente buenas, podría despegar muy rápidamente. El problema, el pero en ese caso, es la personalidad de Milei. O sea, por un lado, es una ventaja que Milei sea radical, que sea arriesgado, que esté dispuesto a jugárselo todo, porque eso es lo que se requiere en un momento como este.
Pero el problema de Milei es su incapacidad de forjar consensos, ¿no? De llegar a acuerdos y su desprecio por la casta política, lo cual ha implicado hasta ahora la ausencia total de legislación aprobada. Entonces, y digo total, o sea, no ha podido aprobar un solo paquete de leyes. Y está confiando, me dijo, que él puede gobernar solo sin el Congreso y llegar así hasta las elecciones del Congreso de diciembre del año entrante, donde conseguiría una mayoría. Y creo que eso es fantasía pura. O sea, en una situación tan delicada como la Argentina, si él no puede lograr legislación para respaldar sus iniciativas, muy rápidamente va a encontrar que la economía no se reactiva porque nadie quiere invertir mientras no haya leyes para garantizar sus reformas. Y también sus recortes de gastos son insostenibles y sin aumentos de impuestos, que también necesita el Congreso para aprobarlos, no son sostenibles, o sea, su balance fiscal. Entonces creo que se le va a desarmar muy rápidamente los logros económicos hacia finales de este año si no consigue esos acuerdos con el Congreso. Pero no descartaría que incluso si mi ley fracasara y fue obligado a renunciar o renunciaba, que otro, quizás su vice o algún otro, podrá entrar a cumplir, a llevar a cabo algunas de las reformas necesarias. Entonces, sigo siendo moderadamente optimista a mediano plazo acerca de Argentina, aunque creo que hay riesgos grandes, obviamente, por todos lados. Y no creo que Milei sea el presidente que termine su mandato. Creo que eso es poco probable en un ambiente tan de alto riesgo, tan polarizado como el argentino. Y bueno, con esto concluyo un poco mi charla inicial y creo que podemos pasar a sus comentarios y sus preguntas. Estoy muy interesado en escuchar sus opiniones también y sus preguntas. Muchas gracias. Pues, Michael, extraordinario recorrido, tus vistazos por América Latina. De verdad que muy, muy interesante y evidentemente hay muchas preguntas. Le voy a dar la palabra a tres personas y después vuelvo contigo y así seguimos hasta que haya preguntas. Bien. Ujú. Empezamos con Diego Pisano. Diego, adelante. Gracias, Armando. Bueno, magnífica presentación, Michael. Coincido con muchos de los retos y las oportunidades y las conclusiones, pero quisiera hacer referencia a una variable que es crítica en América Latina y es el crecimiento de la productividad total factorial. Ujú. Esta productividad ha venido descendiendo y en algunos países y en algunos años ha sido inclusive negativa. Ujú. Y eso es resultado de muchas fuerzas que van desde la calidad de la educación, el sistema tributario que castiga mucho la inversión privada, la falta de inversión extranjera en cadenas de suministro, la debilidad de la infraestructura. Bueno, son muchos los factores y la inversión en ciencia y tecnología en la región sigue siendo muy baja. En Colombia es uno de los países donde el índice es más bajo y así es muy difícil aumentar la productividad en forma sostenida. Entonces, Michael, que ha estado en el Asia, ya ha visto lo que es la productividad en países como Singapur y Tailandia y Malasia. ¿Qué nos podría recomendar para aumentar la productividad total factorial? Gracias, Diego. Totalmente de acuerdo, Diego. Creo que este es un tema clave y como bien señalas, creo que la educación y la infraestructura son claves en este sentido. Para una de mis grandes sorpresas cuando estuve estudiando la región los últimos años era que no es, en cuanto a la educación, no es un problema de gasto. Si uno mira las cifras, el gasto sobre educación en muchos países latinoamericanos, sobre todo los grandes, es igual o superior a países europeos como proporción del PIB, como porcentaje del PIB. Pero es un problema de calidad enorme. Y creo que ahí juega un rol, es un tema que quisiera estudiar más, pero creo que juega un rol importante los sindicatos de profesores que se resisten a la introducción de evaluaciones, de la posibilidad de sacar a profesores cuyo desempeño no es satisfactorio, de que haya muchos trabajos, empleos en la educación garantizados de por vida. Creo que mucho de eso conspira contra la calidad de la educación y es evidente en las tablas de PISA, de comparación internacional, que lamentablemente a América Latina no le va bien en el tema educacional y creo que ahí es
fundamental reformas. Y como digo, no es cuestión de gasto, es cuestión de manejo del sistema. Y el otro tema creo que es infraestructura. Y ahí el problema es el consenso político, porque muchos proyectos de infraestructura requieren mucho más que 4 años, que es un mandato típico presidencial en América Latina. Entonces, por definición, cualquier proyecto importante de infraestructura requiere un horizonte de 8 o 10 años, que son 2 o 3 mandatos presidenciales. Entonces, si no hay consenso nacional acerca de esos proyectos, no pueden avanzar. Y uno de los mejores casos es México. Bueno, si ustedes viajan a la Ciudad de México, como yo sabrán, da para llorar cuando uno va llegando a la Ciudad de México y ve desde el avión, cuando va bajando, lo que iba a ser el aeropuerto nuevo, la Ciudad de México, que ya estaría en funcionamiento según los planes originales. Y en vez de aterrizar ahí, uno aterriza en el aeropuerto viejo, que ya está muy deteriorado, muy mal estado. ¿Por qué? Porque López Obrador canceló el proyecto del aeropuerto nuevo porque no le pareció y mandó a construir otro por los militares en otra zona remota de la ciudad que no le sirve a nadie, que casi ninguna aerolínea utiliza, y dejó el viejo aeropuerto sobrecargado y en mal estado. Es una decisión absolutamente absurda para el país. Y eso en una nación asiática, en un Singapur, en un Malasia, en Indonesia, sería impensable hacer un daño así por fines políticos. Pero en América Latina, lamentablemente, ese tipo de decisión se da. Entonces, creo que ahí para atacar esos problemas de productividad, pues se requieren, sí, mejoras en educación, pero mejoras en infraestructura que requieren consensos políticos de largo plazo. Y sin esos consensos políticos, muy difícilmente se van a lograr. Muy bien, Gracias, Michael. gracias. Carlos Felipe Jaramillo, adelante, Felipe. Buenas, gracias Armando. Hola Michael. Hola, Placer, Felipe. placer verte. Oye, no, quería primero agradecerte por la charla y decirte que para mí tus artículos son lectura obligatoria porque son de los más informados y ponderados que hay sobre nuestra región. De manera que muchas gracias. Mira, muchos temas para preguntarte porque tienes una perspectiva muy especial desde Londres, pero con conocimiento realmente global. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, me gustaría saber cómo ves la actitud de Estados Unidos con respecto a América Latina, porque es un tema muy debatido aquí en Washington, los que vivimos acá. Realmente sí, no, lo que pasó con Trump, lo que está pasando en este momento con el gobierno de Biden y lo que se puede esperar si nuevamente regresa Trump. Me gustaría un poco, porque sé que has estado en Washington recientemente, has hablado con la gente crítica de la administración y cómo ves esa parte. Y la segunda pregunta, mira, me dejaste pensando cuando hablaste del tema de las redes y cómo han generado esta polarización, esta cierta irracionalidad que ha presionado a a la política, que ha presionado a la opinión pública para un lado, para el otro, y estas, no sé cómo se llaman, las turbas agresivas de influencers que atacan o que agreden cuando hay una opinión que no les gusta. Pero te quería preguntar, tú que trabajas desde hace ya un buen tiempo en periodismo y especialmente en el Financial Times, que es uno de los medios más reconocidos y más establecidos, ¿cómo está afectando, crees tú, el periodismo del Financial Times? ¿Cómo lo afecta? Si te afecta a ti, si piensas en lo que van a responder o afecta a tus editores, a los dueños del periódico. No sé, me dejaste pensando sobre eso. Gracias, Felipe, por las dos preguntas. Creo que en cuanto a la actitud americana sobre América Latina, pues cabe decir que la administración Biden ha decepcionado a muchos latinoamericanos, según las conversaciones que he tenido, sobre todo porque ha caído en la tentación de enfocar todo sobre el tema migratorio y de narcóticos, que es el tradicional enfoque de Estados Unidos y no ha podido realmente salirse de ese enfoque y eso ha distorsionado mucho las decisiones, sobre todo en el caso de México. Creo que
Estados Unidos realmente llegó a una especie de acuerdo con México en el cual o bajo el cual cualquier cosa que hace López Obrador se perdona desde que le haga lo que quiera Estados Unidos sobre el tema migratorio, ¿no? Entonces, eso es algo que va a tener consecuencias a largo plazo. Y creo que la otra falla importante ha sido la falta de oferta en cuanto a inversión y comercio, ¿no? O sea, esencialmente lo que quiere América Latina son oportunidades de inversión y comercio con Estados Unidos, acceso al mercado americano, y lo que ha habido es una ausencia total de apetito por nuevos acuerdos comerciales, junto con un nuevo proteccionismo que está representado por el IRA, el Inflation Reduction Act, y todas las subvenciones masivas para empresas americanas. Entonces, es una política que no ofrece mucho a la región, fuera de palabras, ¿no? Y además las advertencias o amenazas en cuanto a inversión china no ayudan mucho cuando no se tiene mucho para ofrecer en contra, ¿no? O sea, en cambio, o sea, en nada sirve advertir los riesgos de Huawei si los americanos no tienen un fabricante de equipos 5G para sustituirlo, ¿no? Entonces, es una especie de política vacía que ha decepcionado a muchos. Y claro, un presidente Trump sería aún más complicado, sobre todo porque ha amenazado con tarifas de 10% sobre todos los países del mundo, incluyendo los países con los cuales Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio. Y si eso se llegara a cumplir, pues evidentemente dinamitaría totalmente el acuerdo de comercio, el TEMEC, con Canadá y México, y los demás acuerdos también. Entonces, Trump no ofrece mucho ahí. Y en el tema narcóticos, pues Trump está amenazando con enviar comandos y drones por la frontera a México a atacar narcotraficantes y quién sabe qué harían en Venezuela. Entonces, es una política muy agresiva, muy desbordada, que ofrece poco. Entonces, eh, es un poco deprimente, diría, ver el cuadro de política americana hacia América Latina en este momento. Y una luz de esperanza creo que es el cambio de asesor en la Casa Blanca. Dan Erickson, el nuevo asesor para la región en la Casa Blanca, es una persona, a mi juicio, muy inteligente, sensato, tiene mucha experiencia en la región y tiene una visión ya más estructurada y más amplia. El problema es que acaba de entrar y posiblemente va a estar apenas 6 meses, 7 meses hasta fin de año si hay un cambio de gobierno. Y si hay un segundo gobierno Biden, no se sabe si se queda o no en el puesto. Pero él sí trajo una perspectiva nueva que ofrece un poco más de esperanza, diría yo. Pero del resto, lo veo un poco complicado. Y en cuanto al tema de redes sociales, a mí me queda clarísimo que la sobrevivencia de la democracia está en juego. Si se continúa a permitir unas redes sociales descontroladas. Y digo, no solo en América Latina, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque la democracia requiere, para funcionar, para sobrevivir, reglas claras. Y estas reglas claras incluyen un respeto mínimo entre contrincantes, un debate público sobre hechos y sobre datos generalmente aceptados, um, y una ciudadanía medianamente informada sobre, pues, donde hay un mínimo de información común que se comparte. Y lamentablemente las redes sociales sin controles atentan contra todos esos principios. ¿Por qué? Porque, bueno, como se observó antes, se forman burbujas dentro de las cuales la gente solamente se informan de opiniones parecidas a las que tienen y no llegan opiniones o hechos o datos distintos a los que, o que podrían contrariar sus prejuicios. Entonces, ejemplo de eso es que ya, creo que ya la mayoría de los republicanos creen firmemente que la última elección fue un fraude y que Biden no lo ganó. Pues si tantos electores no aceptan que Biden ganó legalmente, ¿cómo puede haber un debate sensato, racional sobre esta elección, ¿no? Entonces, es muy grave esto. Y creo que la solución es sencilla,
La solución es someter a las redes sociales al mismo régimen legal que los medios tradicionales, es decir, que asumen responsabilidad legal por su contenido. No hay que imponerles restricciones especiales. Basta con decir que tienen que responder ante la ley por lo que publican, igual como nosotros. O sea, imagínense diarios y cadenas de televisión y radio que no tuvieran responsabilidad alguna legal por lo que publican, pues sería un desastre, ¿no? Entonces, para mí es lógico que las redes deben tener esa responsabilidad. Todos los días toman decisiones editoriales sobre su contenido, deciden quién puede aparecer en las redes, quiénes van a sacar, qué tipo de contenido van a filtrar o no. Tienen algoritmos que deciden qué tipo de contenido es promovido o no es promovido. Todas esas decisiones se asemejan a las decisiones que nosotros tomamos en los medios tradicionales. Son decisiones netamente editoriales. Entonces, por lo tanto, para mí está clarísimo que se debe considerar a las redes sociales como medios y deben estar sometidos a las mismas leyes y las mismas responsabilidades. Y creo que con eso el problema se podría solucionar en gran medida. Pero si eso no se hace, creo que las consecuencias son graves. Y a nosotros en el diario, creo que en los medios nos ha afectado muchísimo en la parte comercial. ¿Por qué? Porque hemos perdido casi toda la publicidad, esencialmente. Y eso no es consecuencia del fin de publicaciones impresas y el cambio a publicaciones digitales. Porque lo que pasó es que las redes sociales se han comido todo el presupuesto de publicidad digital. ¿Por qué? Porque tienen unas informaciones tan detalladas sobre sus usuarios que nosotros no podemos competir con ellos. O sea, como anunciante, tú quieres que tu propaganda llegue al blanco más cierto, o sea, más afín al mercado que tú estés buscando. Y Facebook te ofrece publicidad que va a ser visto por personas que compraron un carro en los últimos 6 meses y toman vacaciones en América Latina y tienen 2 hijos y viven en una casa y tienen X trabajo y tienen estos amigos. Ningún diario, ninguna cadena de radio o televisión puede ofrecer eso. Entonces, evidentemente, toda la publicidad se fue por las redes sociales y los medios tradicionales se quedaron casi sin publicidad. Por eso está en crisis casi todos los medios tradicionales. Y los diarios hemos sobrevivido vendiendo suscripciones, pero tenemos que vender muchísimo más suscripciones digitales para compensar la pérdida de los anuncios. Entonces, estamos apenas sobreviviendo. Ese es el problema de los medios y las redes sociales. Es un problema comercial, es un problema diferente. Y ahí la solución sería limitar el acceso a información privada de las redes sociales y su capacidad de acceder a información privada de usuarios y así quitarles la posibilidad de ofrecer eso a anunciantes. Y eso ya equilibraría un poco el campo de juego para los medios. Pero en este momento el campo de juego favorece muchísimo a las redes sociales. Eso sería mi Gracias, observación. Mauricio Rodríguez, adelante. Gracias, Armando. Muchas gracias, Michael. Muy interesante, como siempre, todo lo que dices. Eh, Estoy de acuerdo contigo en que América Latina y Colombia eh, tienen y tenemos muchas oportunidades, pero para poder aprovechar esas oportunidades, para convertir esas oportunidades en realidades, se requiere de muy buen liderazgo, el liderazgo de gente con buena preparación, con formación técnica, con integridad, que trabaje bien en equipo, que tenga visión, en fin, una cantidad de cualidades de liderazgo que en la práctica no se encuentran en América Latina porque los líderes actuales son de los extremos, de la extrema derecha o de la extrema izquierda y no son personas que tienen ese perfil que se requiere para aprovechar las oportunidades. Por el contrario, dilapidan las oportunidades o complican el aprovechamiento de esas oportunidades. Mi pregunta concreta es sobre liderazgo. ¿Qué deben hacer o dejar de hacer o hacer distinto los líderes con el perfil necesario para aprovechar esas oportunidades para que lleguen al poder?
porque estamos en manos de populistas, de demagogos, de las extremas izquierda y derecha que nos impiden materializar esas oportunidades. Eh, y en Colombia en particular, teníamos 5 o 6 estupendas opciones, algunos de ellos presentes en esta charla, hombres y mujeres muy capaces, y terminamos entre las dos peores alternativas, ¿no? El ingeniero Hernández y el presidente Petro, desaprovechando gente que cualquier país del mundo hubiera querido que gobernasen a sus naciones. Pero ¿cómo salir de esa burbuja, digamos, de la tecnocracia y conectarse con la gente y lograr el apoyo popular con un discurso serio? O sea, es un interrogante político no solamente para América Latina, sino para el mundo entero. Pero quiero saber tu opinión. ¿Cuál es el consejo que le darías a esos líderes preparados y listos para aprovechar esas oportunidades, pero que no llegan al poder? No puedo estar más de acuerdo, Mauricio, contigo en ese comentario. O sea, es un problema mundial, como bien lo señalas, no es un problema solo de América Latina. Creo que parte del problema, nuevamente señalo, las redes sociales han vuelto la política tan poco atractiva que muchos se han salido de la política de todo. Conozco muchos legisladores buenos, algunos de ellos británicos también, que han salido de la política porque no aguantan más el clima tan tóxico y tan odioso de la política actual, más que todo por las redes sociales y el odio que fomentan, la polarización, las falsedades que difunden acerca no solo de los políticos, de sus familiares, de sus vidas y todo lo demás. Para los valientes y comprometidos que sí quieren, a pesar de todo eso, insistir y intentar elegirse y tienen programas sensatos, inteligentes, creo que es indispensable hoy día saber manejar las redes sociales y poder difundir una imagen que funcione en las redes sociales. Es un poco lamentable decirlo, pero no veo otra opción. Ya hoy día la política se hace en gran parte sobre las redes sociales y uno ve claramente que los líderes que tienen éxito electoral son los que saben manejar las redes. Y un ejemplo negativo me parece que Horacio Larreta en Argentina, que fue de lejos, a mi opinión, el mejor candidato en la elección presidencial pasada, o candidato posible, porque no llegó a ser candidato. Su campaña fracasó básicamente porque no pudo manejar las redes sociales y su primer video de campaña o pre-campaña por la nominación del partido apareció solo en la Patagonia, vestido de una manera rara, en un lugar de mucho viento, hablando con sí solo. Y era un desastre. O sea, él no tenía idea cómo hacer un video para redes sociales y quedó como figura ridículo. Y Milei, mientras tanto, hacía furor con su motosierra y sus trucos y su magia en redes sociales, que fue al final lo que lo terminó eligiendo. Entonces, tampoco estoy sugiriendo que uno tiene que volverse demagogo, pero creo que un buen manejo de redes y la capacidad de hacer un video de TikTok que en 20 o 30 segundos uno puede explicar de una forma entretenida por qué merece ser elegido y qué políticas tiene y poder llamar la atención de la gente con eso, hoy día lamentablemente es indispensable. Ya pasamos de una era de grandes discursos y grandes artículos a una era de sound bites y de redes y hay que saber manejarlo. Entonces creo que por más tecnócrata que uno sea, sin un manejo efectivo de las redes, difícilmente se va a elegir hoy día. Sí. Gracias, Muchas Michael. gracias, de acuerdo. Le doy la palabra a Marta Lasprilla. Adelante, Marta. Gracias, Armando. Muchas gracias, Michael. Y no sé si por alguna razón especial usted evitó hablar sobre Colombia, porque yo veo que se acopla perfecto a todas las oportunidades, pero también a todos los retos que mencionó. Entonces, pero pues me encantaría saber su opinión sobre Colombia y sobre Petro en particular, sobre el presidente que tenemos. Y tengo otra pregunta. ¿Usted cree que es posible, realista, que se reglamenten lo que mencionó de las redes sociales? Porque yo he visto en Colombia, por ejemplo, tratar de reglamentar desde hace, no sé, creo que 20 años el lobby y no ha sido posible por alguna razón que la razón no comprende. Pero ¿usted cree que eso sea realista, que se llegue a, en el corto plazo o en el mediano plazo a reglamentar
las redes sociales tal como usted lo planteó? Esas son mis dos preguntas. Y muchas gracias, muy interesante, Mike. Muchas gracias, Marta, por las dos preguntas. Pues evité un poco el tema Petro porque ustedes son los grandes expertos sobre ese tema y no yo. Pero lo que yo podría decir es que eh, cumplió con las peores expectativas, ¿no? O sea, los que antes de la elección señalaron su mal desempeño como alcalde de Bogotá y cuestionaron su capacidad de ejecución, pues terminaron siendo probados que tenían la razón. Y es causa de lamento, ¿no? Porque creo que hubo un reconocimiento general que era legítimo tener una opción de izquierda democrática que se podrá elegir y dejar que de esa forma las palabras inolvidables de Alejandro Gaviria, que hubiera una explosión controlada, ¿no? Y eso pues tenía toda su lógica. El problema es que la explosión es cada vez menos controlada, ¿no? Y cada vez más espontánea y adquiriendo una dinámica preocupante. Y esas coqueterías que ha habido este año acerca de reforma constitucional, escribí sobre el tema porque me preocupa mucho. Creo que es algo que es un tema muy grave, un tema muy serio, un tema que se debe manejar con suma cautela y él ha hecho todo lo contrario y está polarizando cada vez más y me preocupa que podrá llegar a intentar algo estúpido. Y por otro lado, por más cierto que sea que difícilmente lo lograría, pues a veces eso no impide un personaje impulsivo, irracional, de lanzarse a hacer una estupidez. O sea, es un ejemplo distinto en un país distinto, pero Pedro Castillo obviamente no iba a tener éxito con su autogolpe, pero igual lo intentó. O sea, ¿no? Apareció en la televisión anunciándolo. Y bueno, a la hora o dos se le desmoronó todo, pero igual lo intentó. Entonces, los líderes no son siempre racionales y creo que el grado de irracionalidad que está mostrando el presidente Petro es preocupante. Ojalá desiste de eso. Y mientras tanto, el costo para el país en términos económicos y de inversión es muy alto, ¿no? O sea, una economía que venía creciendo bien, pues se ha paralizado prácticamente. Entonces son años perdidos que Colombia mal puede darse el lujo de tener. Y lo otro de Petro que es sumamente preocupante es el deterioro de la seguridad pública, ¿no? Todas estas mejoras que fueron logradas a duras penas, con mucho sacrificio durante el Plan Colombia, los años posteriores, los acuerdos de paz, pues están siendo desechados ya eh, de una forma muy rápida, con esa política fracasada de paz total que no está trayendo paz alguna. Y eso da mucha tristeza, ¿no? A todos los que queremos Colombia y hemos observado el progreso del país en el tema de orden público en los últimos 20 años. Entonces, es un cuadro muy preocupante y difícilmente uno ve que eso puede mejorar a corto plazo y podrá incluso deteriorarse más. O sea, ese tema de la salud también es preocupante para mí, que cuando ve que está frustrado su reforma de salud, intenta lograrlo por otro camino, llevando a la bancarrota a los EPS. Entonces, eso es el indicio claro de un político que no se esté manejando de una forma democrática, que no respeta las formas democráticas, sino trata de esquivarlos. Entonces, ahí un poco mi preocupación bueno, estaré muy interesado en escuchar sus opiniones al respecto más adelante. Y para contestar la pregunta de las redes sociales, pues como comenté, creo que el tema de darles responsabilidad, hacerles responsables legalmente por su contenido, ayuda muchísimo. Hay otras cosas que se podrán hacer. Yo creo que transparentar los algoritmos que utilizan para promover como contenido sería también muy bueno. Pero son expertos en lobby, tienen presupuestos grandísimos de lobby y de lobistas para defender sus intereses. Y creo que muchos de los políticos y reguladores del mundo entero han hesitado mucho a reglamentar las redes porque temen una contrarreacción de la opinión pública o temen ser vistos como viejos que no entienden la tecnología y todo lo demás.
creo que afortunadamente ya los gobiernos están perdiendo ese miedo y se están dando cuenta de lo nocivo que son las redes y la sociedad también está dando cuenta de lo nocivo que son las redes sociales. Entonces ya hay un clamor público más grande para un mayor grado de intervención. Entonces sí creo que es factible. Y en el Brasil, por ejemplo, hemos visto que la Corte Suprema está siendo bastante agresivo con las redes sociales en obligarles a quitar contenido mentiroso o falso y mutarles si no aceptan eso. Y se han quejado duramente, pero han aceptado esas reglas. En Europa hay cada vez más discusión acerca de legislación para restringir las redes. Donde las redes siguen reinando irrestritos es en Estados Unidos, porque han vendido con mucho éxito la idea de que la primera enmienda les da una protección total y que cualquier medida que restringiría las redes sociales sería un atento contra la primera enmienda constitucional. Entonces, parece muy distante todavía la posibilidad de que Estados Unidos reglamente o regule mejor las redes sociales. Pero el resto del mundo creo que sí está cambiando un poco la situación. Pero que me cuenten sus opiniones sobre Colombia, los quiero escuchar. Estoy muy interesado en saber cómo piensan sobre todo el desenlace de Petro los próximos 2 años, cómo van a ser, qué va a pasar, cómo va a terminar todo esto. Michael, le voy a dar la palabra a dos personas y no sé si Enrique Peñalosa quisiera un poco darnos la perspectiva después de un rato. A Eh, ver si Rudy habla también. por Rudy Holmes. Eh, entonces, les pido el favor a ellos que se preparen y le voy a dar la palabra a Camilo Herrera, a Isa López y a María Paula Carvajal antes. A ver, Camilo, adelante. Rudy está durmiendo. Michael, una pregunta medianamente rápida, un poco más abstracta de las anteriores. Sí. Cuando uno lee a Huntington, él plantea a Latinoamérica como una civilización. Y uno siente que el mundo lee a América Latina como una cosa unida, unificada, lejana, que tiene un trade-off rarísimo de comercio internacional, donde vendemos productos básicos y le compramos al mundo entero alto valor y tecnología, y no nos hemos integrado a la cadena global de valor de una manera sensata y eficiente, con contadas excepciones. Eh, Así no leen los europeos, o sea, si nosotros vemos a Europa como un faro para mirarnos y ser felices y tenernos como referente, más allá de los problemas de fronteras que tienen ahorita, ¿cómo nos lee el mundo a nosotros como latinoamericanos hoy por hoy? Si nos leen como un bloque, nos leen como un sitio para desarrollar tecnología y hacer aumentos de productividad. Muy bien. Sí, no, o sea, el análisis está muy bien, Camilo. Creo que lo que ayudó un poco a América Latina a volver sobre el radar europeo, por ejemplo, ha sido los minerales críticos y la conciencia de la importancia de América Latina en la transición energética y la lucha contra el cambio climático. Y eso volvió a colocar a América Latina sobre la agenda. La región, en los ojos del resto del mundo, corría el riesgo de volverse cada vez menos relevante, lamentablemente, por su participación que viene cayendo en el PIB mundial. O sea, ha disminuido, creo que busqué los datos el otro día, más o menos la tercera parte de su participación en el PIB mundial en los últimos 30 años. Entonces, en esos términos, digamos, globales de PIB, es la región que importa menos de lo que importaba hace 30 años y sus mercados de valores también se han encogido, o sea, tiene una importancia menor para inversionistas. Afortunadamente, como digo, esos minerales críticos, cambio climático, todo eso, renovables, ha vuelto a poner a América Latina sobre el radar, pero en un momento en el cual el mundo se está volviendo más proteccionista. Entonces, integrarse a cadenas de valor globales que coincido contigo, es deseable, está volviéndose cada vez más difícil porque esas cadenas de valor ya no son globales, son cada vez más regionales o incluso nacionales. Y hay un proteccionismo mayor que es evidente ya en el mundo entero. Entonces, América Latina, realmente la opción para integrarse a cadenas de valor sería con Estados Unidos, pero ahí también está reinando el proteccionismo. Y en caso de una presidencia Trump sería peor aún. Pero incluso con Biden no hay apetito para esos acuerdos comerciales que
que podría cambiar un poco el marco, porque claro, lo que hace falta es la área de comercio libre de las Américas que propuso Bill Clinton y George Bush en su momento en los años 90. Y esa visión sigue siendo, a mi juicio, muy válido, pero los chances de lograrlo en los próximos años son nulos, debido a la falta de entusiasmo de Estados Unidos, esta vez, lamentablemente. Y sin esto, pues muy difícil integrar cadenas de valor. Entonces, lo que le quedaría quizás a la región es intentar hacer más comercio entre sí mismo, ¿no? O sea, aumentar el comercio intrarregional, que es también lamentablemente bajo, pero eso supone un grado mayor de integración política, comercial y al menos unos presidentes que pueden hablar el uno con el otro en un foro medianamente decente, enfocado en lograr resultados. En este momento eso tampoco existe. Entonces, muy difícil ver cómo eso se va a lograr en la configuración actual, ¿no? Lamentablemente. Bien. Isa López, adelante, Isa. Ahí ya me escuchan, sí. Gracias, Armando. Michael, yo no soy experta en temas de América Latina, pero me llamó la atención lo que dijiste con respecto a Brasil, que quiere venderse como una potencia medioambiental. Y la poca información que yo tengo, no solo de Brasil, sino de Colombia, es que está acabando con la Amazonía, con la deforestación, dándole espacio a la ganadería. Eso es como un punto. Y el otro es lo que tiene que ver con la sostenibilidad como financiera de los medios. Yo, por ejemplo, tengo una página de perfiles biográficos que no he querido dejar por suscripción al entender que la gente, primero, no lee. Entonces, los pocos que leen tienen una oferta muy amplia y si toda la que es de calidad es por suscripción, pues se escogen unos medios y no todos para lograrlo y lo que necesitamos es como ampliar el acceso, casi que democratizar la posibilidad de informarse por medios serios y no por las fake news y no limitarse como a los titulares precisamente de redes sociales. Entonces son como dos cosas que me dejaron pensando y quisiera como saber tu opinión al respecto. Bueno, gracias. Sí, o sea, Brasil, el tema de la deforestación ha sido real, sobre todo el mandato de Bolsonaro, el presidente pasado, aumentó muchísimo. El presidente Lula ha intentado disminuirlo y aumentar el combate en contra de la deforestación, pero lo que le está costando trabajo es el crimen organizado. O sea, ya también hubo un cambio importante en la Amazonía brasileña, que ya mucho de la deforestación y del daño ambiental está siendo causado por el crimen organizado, por minería ilegal a gran escala, pesca ilegal a gran escala, y eso ya de grupos vinculados con narcotraficantes. Y se está dando también en Perú, en Bolivia, entiendo que en parte la Amazonía colombiana también. Entonces ya no es el caso que uno está combatiendo a pequeños agricultores que quieren colocar unas vacas sobre un área deforestada. Uno está combatiendo ya grupos muy bien organizados, bien armados, en algunos casos con equipos pesados, con muchos recursos. Es todo un otro tema, mucho más complicado. Entonces es una lucha ya muy difícil, es lo que diría yo sobre ese tema. En cuanto a los medios, coincido que evidentemente en un mundo en el cual los medios no consiguen publicidad y tienen que vender suscripciones, pues la capacidad de los lectores para suscribir tiene sus límites, ¿no? Evidentemente cada uno va a comprar apenas uno, dos, tres máximo suscripciones, no va a comprar 10 o 20. Es por eso que hemos visto que tantos medios se han desaparecido o han ido a la bancarrota, porque sobre todo en los medios regionales, medios locales, les ha costado mucho trabajo y lo que ha pasado es que el mercado de medios se ha concentrado en muchos países en pocos títulos nacionales que tienen algún chance de sobrevivencia porque tienen ya una resonancia nacional que no tienen los medios regionales, pero muchos han desaparecido y ese fenómeno es difícil ver cómo revertirlo porque tampoco es muy deseable que haya subvenciones del Estado para los medios, ¿no? Ese modelo tampoco es bueno. Yo creo que el camino correcto sería nivelar el campo de juego en cuanto a publicidad, impidiendo las redes sociales acceder a tanta información privada
y quitándoles así la gran ventaja competitiva que tienen en este momento. Y resta por ver si eso va a suceder o no. Bien. Me pidió por el chat, por el interno, María Paula Carvajal, la palabra, María Gracias, Paula. Michael. Es que no me sirve la manita aquí en la oficina. Eh, Mira, algo que juega un papel muy importante para diferenciar a los países es la calidad de las instituciones, ¿no? El Congreso, la Corte, las Cortes, por un lado, pues te da la gobernabilidad y la habilidad de hacer reformas estructurales con buenos gobiernos, buenos líderes, o por otro lado te limita la capacidad de hacer daño con gobiernos que tienen propuestas extremas. Y mi pregunta es, ¿cómo ves las instituciones en general comparadas de América Latina comparadas con otras regiones? ¿Has visto mejoras? Porque hay muchos países que llegaron gobiernos que daban mucho susto a los mercados, pero al final del día no pudieron hacer todo el daño que querían. Pero ¿cómo ves ese balance y cómo lo comparas con otras regiones? Gracias, María Paula. Es una pregunta excelente y creo que ha sido muy positivo la resiliencia de la institucionalidad latinoamericana en los últimos años. Ha sorprendido para bien la fuerza de la institucionalidad. Uno ve el caso Brasil, donde las instituciones resistieron muy bien la embestida de los bolsonaristas y se logró una transición democrática. En el Perú, por sorpresa de todos, ¿no? Todo el caos que hubo político alrededor de Pedro Castillo, la salida fue totalmente constitucional e institucional. En Chile vimos un gran reto del estallido social, pero Piñera cumplió su mandato, hubo elecciones, entró un presidente de izquierda radical que luego se fue moderando, pero hubo una transición también pacífica e institucional. En Colombia, la transición institucional de izquierda de Petro, o sea, cosas que eran difíciles de prever hace 20 años, difíciles que han sido posibles hace ese tiempo. Entonces, todo eso es positivo. Ahora, el pero es que queda claro que las instituciones tienen también sus límites y pueden aguantar hasta tal punto, pero eventualmente no van a poder aguantar por tiempo indefinido porque en muchos casos las nominaciones a Cortes Supremas o a tribunales o otras cosas, pues pasan de un mandato, o sea, trascienden un mandato presidencial, pero no trascienden dos. Entonces, un presidente con un doble mandato o un presidente con su partido reelegido, pues sí podrá lograr controlar instituciones. Y es lo que estamos viendo en el caso de Salvador, podríamos ver en el caso México. Creo que ahí es donde preocupa mucho una victoria de Morena, porque Morena sí va a acabar controlando la Corte Suprema y así desmontando un impedimento muy importante a los proyectos antidemocráticos. Entonces, sí, es como un mensaje mixto, ¿no? O sea, buenas instituciones. Y creo que comparado con países en desarrollo en otras partes del mundo, las instituciones latinoamericanas son buenas, o sea, son realmente buenas. Bancos centrales, no debemos olvidarnos de eso. Son buenísimos. Los bancos centrales latinoamericanos independientes son dignos de gran respeto. O sea, le ganaron la batalla de la inflación antes de los bancos europeos o americanos porque reaccionaron muy rápido y muy efectivamente y en la mayoría de los países lograron bajar la inflación rapidísimo. Entonces, todo un éxito, ¿no? Entonces, sí, muchos avances en la institucionalidad, pero no son resistentes para siempre, ¿no? Eventualmente van a sucumbir a un presidente determinado con un doble mandato, lamentablemente. Claro, Michael. A ver, Sí. Enrique, ¿quieres contarle cómo ves a Colombia y qué puede pasar en los 2 próximos años? Darle tus opiniones a Michael y a este grupo. Gracias Armando, muchas gracias Michael, interesantísima tu presentación. Quiero aclarar que yo no solicité la palabra, sino que Armando amablemente me la dio tal vez porque soy un poco petrólogo, porque eh, sucedía, he competido con Petro en varias ocasiones políticamente, siempre, casi siempre ha ganado él. Lo sucedí en la alcaldía y he leído mucho y lo he seguido mucho lo que dice.
Entonces, de alguna manera creo que soy un poco un petrólogo aficionado. Eh, Petro es un izquierdista, un poco como lo que decías de Claudia Sheinbaum, pero mucho más radical. Es un izquierdista 1960, como si el mundo no hubiera cambiado en 1960, él sigue igual. Él está convencido que lo que es ser izquierda y construir igualdad es estatizar. Él en su libro incluso dice que la privatización es incompatible con la democracia, ¿no? Él es un convencido absoluto. Además es totalmente mesiánico. Él siente que es un genio universal, realmente no solo colombiano. Colombia le queda absolutamente pequeña. Él quiere ser un líder de talla universal. Em, y obviamente aquí las personas que están en este grupo son pues tal vez los principales economistas de Colombia. No voy a entrar a decir nada sobre la economía, pero claramente está haciendo desastres. Eh, Uno de los grandes logros de Colombia era un sistema de salud que funcionaba muy bien, pero obviamente como tenía intervención privada, eso le enferma a él. Eh, lo que ha habido él en contra total de la minería, porque también se cree el gran ambientalista número uno del planeta, entonces se ha frenado totalmente el proceso de minería y de exploración petrolera, etcétera, etcétera. El problema fiscal es gigantesco, en fin, pero entrando al tema político, que es lo importante tal vez, aquí en este chat hay mucha discusión sobre si las personas que piensan como yo somos unos exagerados, loquitos, y que aquí no va a pasar nada, y que todas las instituciones colombianas son maravillosas, y que Petro no va, y que simplemente dejemos la histeria. Eh, pero yo creo que Petro, primero que todo hay que recordar que fue un guerrillero, ¿no? Es una persona que estuvo en un grupo que secuestró, asesinó a mucha gente, asesinó, no solo mató en combate, asesinó, y él jamás ha pedido perdón por eso. Al revés, en todo su discurso, él se siente infinitamente orgulloso de haber pertenecido a esa organización. Es uno de sus grandes orgullos. Entonces es alguien que considera que la violencia es legítima para obtener sus objetivos políticos. Es decir, que cualquier cosa es legítima para obtener sus objetivos políticos, aun si es necesario que haya muertos o que haya lo que sea, eso es perfectamente legítimo y él tiene claro que a la historia, que él la tiene muy presente, no le importan los medios para llegar al poder. La historia solamente juzga después qué es lo que hicieron en el gobierno los gobernantes. Entonces, yo creo que es una persona altamente peligrosa. Él haría cualquier cosa para quedarse en el poder, cualquier cosa y obviamente extralegal. Eh, Ahora bien, no sé si lo va a poder hacer. En Colombia no es tan fácil como en Venezuela. Hay una serie de cosas que son unos seguros que tenemos. De alguna manera, él solo tiene el 30% del apoyo ciudadano. Eso es un Colombia, además, a diferencia de Venezuela y de casi todos los demás países de América Latina, tiene una estructura urbana muy interesante. Tiene muchas ciudades. Entonces, controlar a todas las ciudades de una manera violenta o por la fuerza es muy difícil. No es lo mismo que en Venezuela, que solo se trata de controlar a Caracas. En Colombia también la economía privada es más importante relativamente que en Venezuela, donde el Estado controlaba más. También Chávez pues era un militar y tenía mucho más facilidad de controlar a los militares, pero él es una de esas personas que son distintas al resto de la humanidad. Lo que pasa es que hay algunas personas que son distintas, ¿no? Como un Pablo Escobar o como un Hitler. Entonces, los ciudadanos normales no se imaginan lo que pueden hacer estos locos. Por eso hubo más de 100.000 judíos que se quedaron en Alemania cuando Hitler ya estaba gobernando, porque nadie se le ocurre que pueda haber alguien tan loco que haga cosas distintas. Entonces, yo creo que Petro es uno de estos personajes distintos que haría cualquier cosa y que no tiene ningún escrúpulo, considera legítimo absolutamente cualquier cosa para con lograr al poder y termino siempre diciendo el mecanismo que uno de los mecanismos posibles, él puede llegar a generar tanta violencia y tanto desorden para posteriormente expedir un decreto de emergencia que le permita prolongar su periodo
Obviamente aquí tenemos toda clase de controles, corte constitucional, etcétera, y ojalá que no vaya a pasar nada, pero lo que sí tengo claro es que si él pudiera, haría cualquier cosa y obviamente no va a ser un procedimiento democrático porque claramente tiene las minorías en este momento. Es un poco como yo lo veo. Por supuesto, como decía hoy Mauricio Rodríguez en, eh, en el chat este que tenemos de lo que te estamos escuchando, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Y Ricardo Ávila tiene una pregunta para ti, Michael. Ricardo, adelante. Gracias, Armando. Michael, tengo una pregunta sobre la geopolítica mundial y sus efectos sobre América Latina, que me parece que es importante, porque ahora que Rudy hablaba, uno se pregunta finalmente si esa situación geopolítica va a ser o va a influir sobre la marcha de líderes como Petro si deciden ir a esos escenarios extremos o sobre otros. Y un poco como dentro de ese ajedrez en el cual está China, está Rusia, está lo que está pasando en Medio Oriente, el tema de Israel y la actitud de los gobiernos latinoamericanos y por supuesto la eventual elección de Trump, que puede pasar cuando uno mete todo eso en el caldero. Muy buena pregunta, Ricardo, gracias. Y creo que efectivamente, o sea, América Latina está en juego, ¿no? En una ajedrez geopolítica mayor de intereses entre los grandes bloques. Y está clarísimo que China tenga un interés en meterse para causarle problemas a Estados Unidos, debilitarlo. Y incluso estuve hoy almorzando con un amigo mexicano aquí en Washington, muy agudo observador de México, y me dijo, eh, los primeros ganadores de una pelea entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum como presidentes serían los chinos, ¿no? Porque qué dicha para los chinos si se logra desmontar el TEMEC y desmontar ese acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y México, pues Estados Unidos queda sin su posibilidad de nearshoring más obvio. Entonces, esas son las lecturas que se están dando, ¿no? Esos conflictos. Y claro, en el caso de Petro, ofrece o ofrecería a los chinos o los rusos una oportunidad para quitarle a Estados Unidos su parcero, su socio tradicional más fuerte en temas de colaboración militar y de seguridad, ¿no? Que sería un premio muy atractivo para los chinos o los rusos. En Venezuela, evidentemente, han ayudado a mantener a Maduro porque les conviene muchísimo ese juego que tiene y sus amenazas de Maduro sobre Guayana también son muy convenientes para los rusos y los chinos, para causarle dolores de cabeza a Estados Unidos en su área de influencia. Entonces, es cierto, o sea, es un factor adicional de complicación en la región, esos juegos geopolíticos. Y ahí no hay que olvidar, pues, la influencia de esos canales rusos de información que tienen muchos seguidores en América Latina. O sea, los canales en español de Sputnik y de los medios rusos que se leen bastante en la región y son canales efectivos para desinformar y para ganar adeptos para la causa rusa. Y bueno, a veces disfrazado, ¿no? O sea, también ha sido demostrado, reportado en varios medios que hay medios que aparentemente son independientes en países como Ecuador, pero que resultan ser fachadas para medios rusos que están trabajando por detrás, pero no son fácilmente reconocibles como tal. Y los chinos que están haciendo un gasto muy grande en propaganda e influencia, también difundiendo su versión, su imagen del mundo en América Latina y abriendo institutos Confucios y haciendo dando cada vez más becas universitarias. Estuve hablando en Washington esta semana con un ex alto oficial del Departamento de Estado. Estuvo frustradísimo por la incapacidad de Estados Unidos de ofrecer más becas universitarias. Y me dice, no me cabe en la cabeza que estamos gastando más de 100 billones en Ucrania, 20 billones para Gaza, 10 billones para Taiwán,
y no podemos reunir 1 billón, ni siquiera medio billón para becas universitarias para América Latina, para estudiantes latinoamericanos para venir a estudiar en Estados Unidos. Me parece un absurdo. Y creo que tiene toda la razón. Vimos en la pandemia también cómo Estados Unidos descuidó a América Latina y no le dio vacunas en un momento en que era la región del mundo que más necesitaba vacunas, la región que más estaba sufriendo. Y Estados Unidos estuvo ausente y China entró a ofrecer sus vacunas no muy eficaces, pero mejor que nada. O sea, claro, se ve ahí también los intereses geopolíticos. Entonces, sí, podrán influir también en el caso Petro, por supuesto. Pues Michael, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna otra intervención, tal vez una persona más, porque hemos abusado del tiempo de Michael, o si no, nos vamos a despedir. Entonces, si alguien quiere en este instante levantar la mano y nos despedimos. Armando, gracias, muchas gracias, Michael, por la conferencia muy, muy especial. Yo tengo una inquietud final que fue con la que comenzaste tu intervención, y es por qué enviaste a tus hijos a estudiar a distintas partes del mundo y no a Europa. Quiero que nos cuentes un poco cuál es esa cosmovisión que tienes. Sí, pues gracias, Rodrigo. No, era aclaro, era para trabajar, o sea, después de estudiar. Ya estudiaron en Inglaterra, fueron a trabajar ahí fuera, porque considero que hoy día el mundo está cambiando. La importancia relativa económica de Europa está en declive acelerado, no se va a recuperar, a mi opinión. Europa ya no es competitivo en nada, sino en regulación. Y me parece que puntos emergentes del comercio de inversión internacional como Dubái o Singapur son lugares muy interesantes para gente joven haciendo carrera y queriendo enterarse de ese nuevo mundo que se está configurando, que todavía no sabemos cómo va a terminar, pero creo que son puntos neurálgicos, ¿no? Sitios como Dubái y Singapur para poder observar ese mundo cambiante y entenderlo mejor y además aprovechar buenas oportunidades de trabajo, bien remunerados, en lugares donde estás pasando muchas cosas, ¿no? Entonces, fue un poco por eso que les alenté a mis hijos de ir a estar allá, pero como digo, uno de ellos también está en Colombia, está queriendo también acercarse de nuevo al país donde nació y estoy muy feliz que lo está haciendo, él está contento y ojalá siga contento allá. Y ojalá Colombia salga, ¿no? De ese periodo difícil en que se encuentre y salga bien y vuelve al camino en que estaba. Y creo que todos quisiéramos ver esto y quisiéramos ver un Colombia exitoso y en paz. Ojalá lo veamos pronto. Muchas gracias. Me toca a mí, Michael. En nombre de este grupo, quiero agradecerte muchísimo. Ha sido una extraordinaria sesión. Muchas gracias por toda tu atención, las respuestas, el cuidado que has tenido en darle la atención a todas las personas. Michael, no solo somos tus lectores, admiradores, y espero que de aquí en adelante tus amigos. Y yo quiero invitar a este grupo que te despidamos con un aplauso muy grande, porque te lo mereces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a